Hola, me presento, mi nombre es Alexia y soy estudiante de la licenciatura de Arquitectura en UVM Hispano. El día de hoy les explicaré acerca de la mampostería confinada, siendo esta parte de la actividad 12 de estructuras de concreto de Blackboard. ¿Qué es la mampostería confinada? Bueno, la mampostería confinada es un sistema de construcción que consiste en rodear los muros de mampostería con elementos de concreto reforzado. Se trata de una técnica de construcción de viviendas, especialmente en países de alto riesgo sísmico. Este sistema constructivo se caracteriza por construir los muros antes de fundir las columnas y las vigas, rodear los muros con elementos de concreto reforzado vaciados en sitio, proporcionar gran resistencia y capacidad de dispensación de energía y ser una opción económica y fácil de construir. Para poder construir este tipo de muros se necesitan seguir ciertas pautas que son muy importantes, como por ejemplo que la planta de los edificios debe de ser siempre cuadrada o rectangular. Los muros se deben construir uno sobre otro desde suelo hasta techo. En cada fachada debe haber por lo menos una pared sin vanos. ¿Qué significa la palabra vanos? Se define como el espacio libre que queda entre la construcción, siendo la distancia entre apoyo de los elementos estructurales, como por ejemplo los pilares. Y otro punto importante es la cimentación debe adaptarse a las características del suelo. También les haré una breve explicación del método simplificado de análisis sísmico acerca de la mampostería confinada. Como punto número 1 tenemos que definir las propiedades del material. Determinar las propiedades del material de la mampostería quiere decir que se debe de checar la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad. Punto número 2 es determinar las cargas sísmicas. Se debe de calcular el esfuerzo sísmico actuante según el código de diseño aplicable. El punto número 3 es evaluar la geometría del elemento. Medir las dimensiones del elemento de mampostería como la altura, el ancho o el espesor. El punto número 4 trata acerca del cálculo de rigidez de los elementos. Utilizar las propiedades del material y la geometría para calcular la rigidez lateral del elemento. El punto número 5 es determinar el periodo fundamental de la vibración. Calcular el periodo de vibración del elemento utilizando la rigidez y la masa. El punto número 6 es calcular las fuerzas internas. Determinar las fuerzas internas, que son los momentos o las cortantes, inducidos por las cargas sísmicas, y por último verificar la capacidad del elemento. Comparar las fuerzas internas con la capacidad de resistencia del elemento es muy importante para así poder hacer cambios en el diseño y también cambios en los cálculos si existe algún problema al tener esta verificación de la capacidad del elemento. La respuesta es sí, se debe de continuar con el diseño ya especificado y detallado. Si la respuesta es no, se debe de modificar el diseño, reforzando los elementos, cambiar dimensiones, etc. Y se debe de tener de vuelta un nuevo cálculo. Y el diseño detallado es realizar el diseño detallado del elemento de mampostería. Estos serían los pasos que determinaríamos en la construcción de mampostería, siguiendo un método analítico sobre alguna existencia sísmica. Cómo es que se debe de cuidar los cálculos y la preparación de un muro de mampostería confinada para que su función, como lo ya es explicado, para la resistencia en las viviendas existiendo algún movimiento sísmico. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.